Creo que ya entramos, ¿no? Sí. Bueno, me parece. No, ya me aparece. A ver. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? Cambiando el mensaje. Cualquier indica. Las 7 celebraciones. Si alguien nos ve acá en Facebook, hermanos, no se vayan. En un momento damos inicio, solamente estamos compartiendo en grupos para poder invitar a más personas. Así que si nos escuchan por ahí, por favor, salúdenos, quédense con nosotros. En un momentito vamos a dar inicio. Bienvenidos. En un momento damos inicio. Solamente estamos compartiendo en grupos. ¿Quién llegó acá? Evangélicos expositores de la palabra. Hermano Alfredo. Hola, hermano Alfredo. Creo que otra vez no nos escuchan ellos, ¿eh? No se ve desconectado. ¿Qué? No, está. Ahí está el hermano Alfredo, pero no sé si nos escucha. No, no se ha desconectado, sí tenemos sonido. Bienvenidos todos los que se conectan, no se vayan. Estamos compartiendo solamente, hermanos, en grupos. No se vayan, en un momento vamos a dar inicio. Es un tema muy interesante el que vamos a tratar el día de hoy. Interesante y un poquito polémico de repente para muchos hermanos que, a pesar de que son evangélicos, no son cristianos, difieren en cuanto a doctrinas y interpretaciones de las escrituras. Por eso es que es importante abordar estos temas, hermanos, y llegar a una conclusión correcta, pero de acuerdo a las escrituras. Ideas hay un montón, posturas hay un montón, necedades hay un montón, pero aquí de lo que se trata es de ver qué dice la escritura en realidad, hermanos. Así que el tema de hoy, repito, va a ser interesante, no se vayan. En un momento ya vamos a dar inicio, solamente estamos terminando de hacer la labor de compartir en grupos de Facebook para invitar a más personas que nos acompañen esta noche.
Y en un momento iniciamos. Ya hay algunas personas acá conectadas en Facebook. Bienvenidos, hermanos. Qué bueno que están aquí, que nos acompañan. No se vayan, salúdenos si nos hacen favor. Acá en Zoom tenemos también a nuestro hermano Alfredo, pero no, no nos escucha al parecer. No sé acá en Facebook. Si alguien nos puede hacer el favor de decirnos si se escucha o no se escucha. Últimamente ha estado fallando un poco el sonido. Entonces, si ustedes nos escuchan, háganos favor de comentarnos si se escucha o no se escucha para corregir el problema acá con los aparatos que dan el sonido, hermanos. Por favor, en un momento ya iniciamos, solamente estamos terminando de compartir. Estamos terminando de compartir en grupos, hermanos, la invitación. Y en un momentito ya iniciamos con este tema que, repito, a veces llega a ser polémico para algunos hermanos que no están de acuerdo. Hay tantas posturas al respecto de personas que dicen que eso estaba en el Antiguo Testamento, ya no es para el Nuevo Testamento. Nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento, ya no celebramos esas cosas, ya quedaron obsoletas, ya fueron eliminadas o abolidas por Cristo. Entonces, bueno, vamos a ver si sí es verdad que son abolidas ya, que ya no tenemos que practicarlas, pero conforme a las escrituras, repito, no conforme a ideas, porque ideas pues hay un montón. La gente a veces se aferra a cosas que no puede comprobar, hermanos. A veces así somos los seres humanos, aferrados a cosas que no podemos comprobar con argumentos sólidos y pues menos bíblicos, ¿no? Entonces, por eso hoy vamos a estudiar esto. Las celebraciones, perdón, que realmente Dios establece. Porque es increíble ver o estar viendo que hoy mucha gente celebra de todo, menos de lo que Dios establece. Hay celebraciones que tienen orígenes en otras culturas, en otros dioses, en otras tradiciones, y eso la gente lo celebra muy gustosamente. Incluso la mezclan o tratan de hacer pensar que es algo que proviene del Señor o de Dios. Les voy a poner un ejemplo claro y rápido. Tenemos el famoso San Valentín, ¿no? Una fiesta supuestamente redimida por el catolicismo, poniéndole San Valentín, eh, pero que no proviene o no tiene orígenes cristianos bíblicos, hermanos. Viene de situaciones de cultura como los griegos, pero no viene de la palabra del Señor. Así que es un ejemplo que estoy poniendo. Hoy vamos a ver cuáles son las celebraciones bíblicas que realmente estableció el Señor en su palabra. Y no un papa, no un pastor, no un historiador, no un rey, no un gobernante, Dios. O sea, vamos a ver cómo fue que Dios lo estableció en su palabra. Nuestro hermano Alfredo nos saluda acá por Facebook. Me da la impresión que no le funcionó el Zoom. Nuestra hermana Margarita también está en Facebook. Igual me da la impresión de que le gusta más conectarse por Facebook que por Zoom, pero bueno, es igual. De todas maneras, acá llega nuestra hermana Marta en Facebook. Bienvenida, hermana. En Zoom, perdón. ¿Sí nos escucha, hermana Marta? Ahora, ¿qué pasa acá? Que no. Ah, ya vi. Aquí también hay que ponerle ¿Nos escucha, hermana Marta? Sí, pastor, sí la escucho. No la escuchaba yo porque tenía mal configurado. Mira aquí donde está también para que se escuche lo que ellos hablan. Hay que ponerle aquí en salida integrada, no igual. Para micrófono es pero para oír es este. Esas son las configuraciones que luego nos fallan bien. Bueno, lo bueno que nuestro hermano Alfredo se conectó acá en Facebook. Dice que se había conectado en Zoom, pero que no lo escuchábamos. Sí, hermano, perdón, era un error aquí.
aquí en la máquina de configuración. Ahorita le estoy enseñando a Liz también cómo se configura, porque el martes que se conectaron, igual me estaba diciendo que batallaron para que se estuviera escuchando el sonido. Entonces le voy a enseñar bien aquí cómo configurar esto. Pero bueno, decía, hermanos, que este tema del que vamos a hablar hoy suele ser polémico, hermanos, porque mucha gente no está de acuerdo. Es increíble, de verdad que es increíble lo que pasa, hermanos, a veces dentro del cristianismo, que la gente le hace caso a todo, pero a lo que dice la palabra del Señor se pone en duda. Fíjense lo que estoy hablando. Lo que sí dice la Escritura, la gente lo pone en duda, pero lo que no dice... Sí, hermano, ya lo escuchamos acá en... No lo escuchaba, por eso me cambié a Facebook. Sí, no, es que aquí estaba mal configurado, pero ya quedó. ¿De qué tema va a hablar, pastor? Hoy, hermana, vamos a hablar acerca de las 7 celebraciones bíblicas. Miren, estos temas los tenemos que difundir nosotros para que algunas otras personas los escuchen. Son temas o son mensajes que damos acá en nuestra congregación, pero pues tenemos que difundirlo también, hermanos, porque mucha parte de la cristiandad no toma en cuenta estas cosas. Ahorita tenemos que tomar en cuenta, hermanos cristianos, y hablo en general, que ya vienen las celebraciones bíblicas, ya va a comenzar la primera. Ahora, con el inicio de la primavera, comienza la primera celebración indicada en la Escritura como la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Mejor los católicos la celebran, nada más que los católicos le llaman Semana Santa, pero lo hacen, ¿eh? Nosotros entendemos a través de las Escrituras que el nombre correcto de esta primera celebración bíblica que Dios sí estableció, oigan, Dios sí estableció, no fue un papa, no fueron 200, 300, 400 ni 1000 años después de Cristo. Esta es una celebración que está establecida en las Escrituras desde el tiempo de la liberación del pueblo de Israel en Egipto, de la esclavitud de 400 años, 430 años que Israel estuvo esclavizado en Egipto. El Señor estableció en aquel entonces esta celebración llamada la Pascua. Usted lo puede ver en su Biblia, ¿eh? Ustedes pueden abrir su Biblia y en Éxodo capítulo 12, capítulo 13 de Éxodo, anótenle si gustan, porque allí ustedes, hermanos, con toda claridad y con todas sus letras, sin que le falte ninguna letra, van a encontrar una celebración establecida por Dios llamada la Pascua. Así, Pascua. Si ustedes gustan, podemos investigar también qué significa esta palabra, porque esta palabra Pascua es una palabra que viene del original que es en hebreo, que se pronuncia o se escribe Pesaj, y Pesaj significa pasar por alto. ¿Qué fue lo que hizo el Señor, hermanos, a través de ese sacrificio del Cordero que se sacrificó para poner la sangre en las puertas de las casas y que el destructor no pasara a esas casas a hacer lo que iba a hacer con los que no tuvieran la sangre en sus puertas? Dios pasó por alto, ¿verdad? Dice que cuando el ángel de la destrucción vio aquella sangre o veía aquella sangre en las puertas, iba de filo y aquella casa no entraba. Entonces, por eso de ahí se origina la palabra Pesaj, que significa Dios pasó por alto, ¿no? Dios pasó por alto y después, hermanos, de esta noche del sacrificio del Cordero, el pueblo de Israel sale libre de la esclavitud en Egipto. Ahora, vuelvo a repetir, aquí es donde entra la polémica, porque he escuchado gran cantidad de gente cristiana, incluso pastores, que llegan a decir, hermano, es que estas cosas ya no son para nosotros. Estas cosas nosotros ya no las tenemos que observar ni tomarlas en cuenta, porque esas cosas fueron para los judíos. Eso es lo que mucha gente argumenta. Esas cosas fueron para los judíos, ¿no? Pero no les hablemos de cosas que estableció un papa, hermanos, porque allá anda el pueblo cristiano evangélico celebrando cosas que estableció un papa católico, ¿verdad? Y ahí sí no ponen peros, ¿no? Ahí sí hasta le buscan justificación. Ya sabemos que la Navidad es un acomodo de los católicos para cristianizar una fecha, ¿no? Pagana. Ya lo sabemos, todo mundo lo sabe, pero y empiezan los cristianos con los peros, ¿no? Pero pues, ¿qué tiene de malo? Pero pues, ¿no? Es el espíritu del amor de la Navidad, pero, hermanos, o sea, pero ahí estamos hablando de algo que Dios no mandó.
Esta celebración navideña no aparece, hermanos, en la Escritura ni una sola vez, por ningún lado. Sí, pero cuando tratamos de tema, repito, y la gente cristiana quiere celebrarlo, empieza a buscar un montón de justificantes y de pretextos, ¿no? Empieza la gente a decir, pues es que como nadie sabe cuándo nació Jesús, pues un papa católico acomodó la fecha para que fuera el 25 de diciembre y que coincidiera con la Saturnalia del invierno de los romanos y que coincidiera con la celebración del nacimiento del Sol Invictus y del Tamuz, de aquellas leyendas de los babilonios y antiguos mesopotámicos acerca de Semiramis. Y ahí sí la gente no pone peros, hermano. Ahí sí la gente lo celebra gustosamente. ¿Sabe por qué? Porque se acomoda a sus deseos carnales, a su gusto, ¿verdad? La gente se la pasa bonito, la gente no se ve confrontada a sí misma hacia ninguna situación, hermanos, de guardarse de su vida espiritual en santidad, como lo es la Pascua. Para que nosotros podamos llegar a celebrar la Pascua, hermanos, la Escritura da requisitos acerca de esta celebración y el primero de ellos es examinarnos a nosotros mismos. ¿Sí me explico? Y esto no le gusta a la gente, por eso la gente, cuando oye de una tal Pascua en la que debemos de examinarnos a nosotros mismos y ponernos a cuentas con Dios, ¿sabe qué hace la gente? La gente dice, no, eso fue para los judíos, ¿no? Pero cuando se trata de una fiesta donde yo no tengo que hacer nada más que divertirme, la gente dice, no, pues es que quién sabe de dónde salió, pero está bonita, entonces vamos a celebrarla, ¿no? Y no me interesa saber cuándo nació Jesús, porque la Biblia no lo dice. A mí lo que me gusta es comer pavo el 24, y a mí lo que me gusta es pasar tiempo con mi familia y que abunde el espíritu navideño en casa. Pero no saben, hermanos, realmente de dónde vino esa celebración, quién la estableció, no se ponen a pensar que 400 años después de Cristo un papa fue el que determinó, un papa católico fue el que determinó esta fecha para que quedara sentada dentro del catolicismo como la fecha del nacimiento de Jesús, equivaliéndola, ¿no? O equiparándola con el nacimiento del ídolo romano del sol, ¿no? Y la gente ahí sí no pone peros, aunque la Biblia no lo mencione, aunque la Biblia no lo mande, aunque Dios jamás haya dicho nada acerca de una Navidad donde hay un reno, donde hay un panzón que se mete por la chimenea y un duende que maneja el reno, el trineo. Ahí no dice nada el Señor, pero eso la gente sí lo acepta. ¿Sí? Y hasta se enojan cuando uno les dice que eso no viene en la Escritura, empiezan a salir con eso de que, pues es que no todo está en la Biblia, es que usted sale muy bíblico, ¿no? Y es que usted empieza de bíblico y a todo le quiere meter Biblia, y yo les he dicho, hermanos, si nuestro cristianismo no se trata de lo que dice la palabra de Dios, entonces, ¿qué tipo de cristianos somos? ¿Mm? Si nosotros somos cristianos para estar sacando ideas de todos lados, e invalidando lo que efectivamente dice la palabra del Señor, qué tipo de cristianos somos o qué cristianismo es el que practicamos. Cuando nosotros entendemos que el cristianismo, hermanos, proviene del Cristo de la Biblia, ¿sí? Y ese Cristo de la Biblia es Dios por sobre todas las cosas, así como lo dice Romanos capítulo 10, versículo 5. Él es Dios por sobre todas las cosas, hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Dónde está la palabra de ese Dios por sobre todas las cosas? ¿Cuáles son sus indicaciones que Él dejó para nosotros? Pues obviamente, hermano, lo que está escrito en su palabra, ¿sí? Y si el cristiano no se rige por lo que está escrito en su palabra, entonces no es cristiano, hermanos. Es romano, es griego, es musulmán, es babilonio, es todo menos cristiano, menos seguidor del Cristo de la Biblia. Entonces, sí nos ponemos bíblicos, hermanos, porque ahí es donde encontramos nosotros, y lo dice la palabra, ¿sí? Cuando Pedro, ¿verdad? Le dijo al Señor aquellas palabras sabias, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? ¿Dónde están las palabras de vida eterna? Pues en la palabra del Señor, hermano. Eso no se lo podemos decir a un católico, porque el católico regularmente menosprecia la palabra, ¿no? El católico regularmente, para celebrar todo lo que se quiere celebrar y practicar su catolicismo de la manera que lo quieran practicar, son capaces, hermanos, hasta incluso de invalidar el poder de la palabra de Dios, diciendo, no, la Biblia no es autoridad, la Biblia no lo contiene todo, la Biblia es una especie de guía nada más, si queremos la guardamos, si no queremos no. E incluso, hermanos, se atreven a llegar a decir que es más importante lo que dijo su magisterio, oigan,
Es más importante lo que establece su magisterio que lo que dice la palabra de Dios. ¿Mm? ¿Cuál es la intención de todo esto? Seguir haciendo lo que hacen y seguir practicando el tipo de cristianismo mundano que están viviendo, hermanos, ¿sí? Seguir en el mundo, exactamente, solamente disfrazando ese mundo de un supuesto cristianismo. Y bueno, aquí estamos para hablar en contra de eso, hermanos, porque eso no va a llevar a la gente a la salvación. La gente tras ese método de cristianismo mundano no se va a salvar, hermanos. Toda esa gente que está viviendo un cristianismo ligero, ¿verdad? Donde ahora el ministro de la palabra, el predicador, anda greñudo, anda aretudo, anda tatuado, ahí los pastores se paran ahí en los púlpitos, no se diga la alabanza, ahorita los músicos, ¿verdad? Ahí con sus pantaloncitos atubados, los pelos hasta por acá, las manos llenas de tatuajes, ¿no? Y todavía dicen, es que sí me puso un tatuaje, pero el tatuaje dice Cristo vive, ¿no? Justificando, hermanos, una forma mundana de vivir. Y no les gusta oír esto, ¿eh? Se nos van hasta de la iglesia mejor las personas con tal de no estar escuchando esto que estamos hablando, hermanos. Pero mire, no se les olvide que yo hace un año recibí una frase que me encantó que dice, el pastor está para llenar el cielo, no para llenar la iglesia, ¿sí? Y eso lo entendía el Señor Jesús, por eso cuando el apóstol, el discípulo le dijo, oye Señor, estás hablando muy fuerte, ¿qué crees? La gente ya se está yendo. ¿Eh? Jesús no se preocupó porque la gente se iba, al contrario, Jesús le dijo, ¿te quieres ir tú también? Vete, ¿verdad? Y entonces ahí fue donde surgió aquella declaración de Pedro que le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así que el que se quiere quedar, hermanos, caminando con Jesús, tiene que quedarse a escuchar esas palabras de vida eterna, aunque le pesen, aunque le confronten, aunque aquella persona tenga que hacer un análisis de sí mismo. Y de eso, hermanos, se tratan las celebraciones del Señor, lo que Dios establece en su palabra como celebraciones suyas, ¿sí? Suyas, de Él. No inventos de un papá, no manipulaciones de un gobernante, sino celebraciones establecidas directamente y específicamente por Dios. Les acabo de poner el ejemplo de la primera de las 7, porque son 7, y se llama la Pascua, hermanos. Esta escritura, esta palabra, usted la va a encontrar en la Biblia. Y mire, yo aquí puedo hacer un reto sano a cualquier persona que quiera comprobar, porque si yo busco aquí, hermanos, en mi concordancia digital, yo encuentro la palabra Pascua en las escrituras 81 veces, hermanos. De la primera mención está en Éxodo, como les comenté, en Éxodo capítulo 12, y la última mención de Pascua, hermanos, está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, 28 de Hebreos, o sea que sí está en el Nuevo Testamento, ¿eh? Porque la Pascua no es un tema exclusivo del Antiguo Testamento, tan del Nuevo Testamento es, hermanos, que entendemos por la fe y por la interpretación de las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo fue el verdadero Cordero de la Pascua que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces, no es un hecho aislado, la Pascua del Antiguo Testamento no es un hecho aislado, hermanos, de la Pascua del Nuevo Testamento. Ahora, yo dije, hay 81 menciones de la Pascua en la Biblia. Aquí está, miren, no sé si alcancen a ver, pero por ahí está, Pascua 81 veces, ¿sí? Y lo pongo acá también para que lo vean en Facebook. 81 veces está la mención de la palabra Pascua en la Biblia. Ahora vamos a ver cuántas veces está Navidad. Vamos a ver. Yo le pongo Navidad aquí en el buscador, le doy buscar y usted mira aquí va a ver que no lo va a encontrar ni una sola vez. Pero la gente empieza, no, es que Navidad viene de la palabra natividad y nosotros de ahí entendemos que es el tiempo del natalicio de nuestro Señor Jesucristo, pero como no sabemos cuándo nació, a un buen papa se le ocurrió que fuera el mismo día que nacía el ídolo romano y por eso lo celebramos así. Fíjese nada más qué barbaridad. Ahora, para estas celebraciones, hermanos, de las que estamos hablando, déjeme le digo que Dios dio fechas, ¿sí? No lo hizo el Señor Alá y se va, o sea, no dijo, ay, cuando ustedes quieran, o ay, modifíquenle, ay, conjúntenla con una fiesta de los romanos o de los griegos y emparéjenla para que celebren, como le hacemos nosotros con los cumpleaños, ¿verdad, hermana Marta?
o hermano Alfredo, Sí. que decimos, hay dos personas que celebran su cumpleaños el mismo mes, aunque no sea el mismo día, vamos a juntar los dos cumpleaños un solo día. Nosotros sí podemos hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tratamos de coincidir, que estemos todos allí para celebrar el cumpleaños de dos personas en un día que ni es su cumpleaños, ¿verdad? Nada más porque cayó dentro del mes, pero Dios no hace así las cosas, hermanos, ¿sí? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Usted cree que Dios, y así lo dice la Escritura, yo soy Dios y yo no comparto mi gloria con nadie, y menos con ídolos, dice la Escritura? ¿Eh? ¿Usted cree que Dios, hermanos, esas celebraciones que Él estableció, iba a permitir que pudieran tener paralelo, hermanos, con alguna celebración de un ídolo griego? ¿Mm? ¿Ustedes creen que a Dios... ¿Quién celebra Pascua? ¿Mande? ¿Sabe también quién celebra, igual que el catolicismo, la misma fecha, Sí. la Pascua? Los testigos de Jehová. Ellos también Ajá. ahorita andan en las calles invitando a la gente. Así es, pero ahorita nosotros vamos a ver cuándo se celebra, hermana, correctamente de acuerdo a la Escritura. ¿Sí? Sí, perdón que le interrumpa, continúe. No, sí, hermano. Y le digo que ahorita andan invitando a la gente porque ahí en mi negocio pasaron y yo los dejé que hablaran. Uh-huh. Y yo le pregunté al Señor, oiga, le dije, entonces, ¿usted está de acuerdo que la Pascua se celebra el día 2? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿en dónde está? Y me dijo, no, pues es que nosotros, ahí tenemos el calendario. Le digo, sí, pero en el calendario gregoriano. Uh-huh. Pero no es esa fecha. Le dije, ¿por qué? Porque sí, el Señor dejó estipulado cuándo, pero no en el calendario gregoriano. Y me dijo, sí, pero es que nosotros nos tenemos que acatar al calendario. Y me dijo, y además, acuérdese que la ley quedó clavada en la cruz cuando nuestro Señor Jesucristo murió. Y yo le dije, en partes de la Biblia dice. Y me dijo, no, es que nosotros, le digo, no, lo que pasa es que ustedes tienen unos libros que ustedes hicieron, lo mismo que el catolicismo, y ustedes se basan a sus libros, más no a la Biblia. Así es. Y nosotros nos basamos a lo que dice la Biblia. Así es. Me quitó el papelito de la invitación. Ya me la había dado y me la quitó. Para que vea, hermanos, y qué barbaridad, ¿eh? Pero es pura ignorancia, hermana Marta, perdón que lo diga así con esas palabras, pero es que así es. Fíjese cómo dice él, nos tenemos que acatar al calendario de un papa, ¿va? Nos tenemos que acatar al calendario del Papa Gregorio, ¿no? Porque por eso es calendario gregoriano. Ahí es donde está la falla, hermanos, ahí es donde la gente no quiere reconocer la realidad de lo que está escrito en la palabra. El Señor fue bien claro y por eso dio fechas, por eso dio indicaciones en las Escrituras. Y podríamos ahondar en el tema profundamente, hermanos, podríamos ir, por ejemplo, al Salmo 81, cuando el Señor dice, toca trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. ¿Qué significa esto, hermanos? Que las celebraciones del Señor se tienen que celebrar en la fecha correcta, ¿sí? No podemos aumentarle 2 días, ni 2 días antes, ni modificar la fecha, no, tiene que ser en la fecha correcta. ¿Cómo entendemos, por ejemplo, la fecha de la fiesta de la Pascua? Para eso está la Biblia, hermano. Para eso está la Biblia. En Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 13, ustedes van a encontrar claramente, repito, claramente, un mes llamado Aviv, ¿sí? Aviv, no abril, Aviv. Y allí el Señor claramente le indicó a Moisés y le dijo, para ustedes, oigan a quién le dijo, para ustedes. No le habló a católicos, no le habló a romanos, no le habló a egipcios, no le habló a griegos, no le habló a musulmanes, no le habló a babilonios, le habló a su pueblo y le dijo, para ustedes, este será el primero de los meses del año, ¿sí? Porque ustedes salen de Egipto y de la esclavitud en este mes que se llama Aviv. Lo dice la Biblia, hermanos. Y ustedes pueden abrir su Biblia con toda confianza y buscar ahí en Éxodo capítulo 12, 13. Y si no está, con toda confianza también nos pueden llamar mentirosos, ¿eh? Pero sí está, yo se los aseguro. Y además, dice el Señor, a los 14 días de este mes van a tomar, no, perdón, dice a los 10 días de este mes van a tomar un cordero.
un cordero sin mancha. Perfecto. Y lo van a examinar desde el día 10 hasta el día 14 y lo van a guardar. Y el día 14, dice, lo va a inmolar, lo va a sacrificar toda la congregación de la casa de Israel entre las 2 tardes. ¿Sí? Así dice la Escritura. Por eso ahí entendemos que el día bíblico, hermanos, comienza a la caída del sol, o sea, a la tarde. Ahí comienza el día. Y a la caída del sol del día siguiente, el día bíblico termina. ¿Sí? A nosotros nos acostumbraron que es de 12 de la noche a 12 de la noche, ¿verdad? Pero realmente bíblicamente no es así. Bíblicamente el día se cuenta de tarde a tarde, hermanos. Por eso aquí la Escritura dice que al Cordero se le sacrificaba entre las 2 tardes del día 14 del mes de Abib, que es el mes primero. Eso lo dice la Biblia, hermano. No me lo estoy sacando de la manga. Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 13. ¿Sí? Ahora, si usted busca la interpretación o la traducción de esta palabra Aviv, búsquelo allí en Google, se va a dar cuenta que Aviv significa primavera, ¿sí? Ahora, la Biblia católica, hermanos, en este mismo Éxodo 12 o Éxodo 13, claramente dice, porque ustedes salen hoy en el mes de Aviv, que es el mes de la primavera. Fíjese, la Biblia católica todavía habla más claro, ¿verdad? La Biblia católica incluso dice que el mes de Aviv es el mes de la primavera. Entonces, si los católicos tienen esa información en su Biblia, hermanos, no nos explicamos dónde está la falla. ¿Sí? No nos explicamos dónde está la falla, porque hay falla, ¿verdad? Sí. No les falla mucho porque la celebran en fecha, hermanos. Su Semana Santa de los católicos más o menos siempre es entre abril y marzo, ¿verdad? Siempre. No andan tan mal, pero no la celebran en el día señalado, ni la celebran como manda Dios en su palabra. ¿Sí entendemos esto? Sí. La fiesta se tiene que celebrar en el día señalado. ¿Cómo determinamos el día señalado, hermanos? Pues bien fácil, ¿verdad? Vemos, hermanos, astronómicamente o científicamente, investigamos cuándo comienza la primavera. Sí, no cuando Benito Juárez decretó el día de la primavera, porque aquí en México ya ven que el 21 de marzo quedó establecido como el día de la primavera, pero no entiendan esto, hermanos, no nos estamos basando en lo que dijo Benito Juárez, ¿sí me entienden? No nos estamos basando en lo que dijo un católico, no nos estamos basando en lo que dijo Gregorio, el que hizo el calendario, no, nos estamos basando, hermanos, en lo que estableció Dios como creador del mundo, del universo, ¿verdad? Y cuando entonces nosotros entendemos que astronómicamente o científicamente se determina el inicio de la estación de la primavera, a partir de ese inicio nosotros tenemos que contar 14 días, hermanos. ¿Sí? ¿Sí entendemos o no? Sí. Ahora, ¿quién es el único pueblo, hermanos, que lleva este conteo de tiempo? Acuérdense de lo que les dije. Dios le dijo a Moisés, ¿sí? Para ustedes, oigan, no dijo el Señor para todos los pueblos de la tierra, este es el primer mes, no le dijo así el Señor fue específico cuando dijo, para ustedes, este sería el primer mes de los meses del año. ¿A quién le estaba hablando? ¿A quién le estaba hablando, hermanos? Hermanos, es obvio. Y a lo que es obvio, no hay que estarle buscando. 3 pies al gato. No, hermanos. Dios le estaba hablando a Israel. Entonces, actualmente, nosotros tenemos que tener también la humildad de reconocer y la sabiduría de reconocer, hermanos, que el único pueblo sobre la tierra que lleva este conteo de tiempo, ¿sabe quién es? Dígalo. Israel, hermanos. El único pueblo, hermanos, óigalo, que por celo y por obediencia a Dios, aunque hayan sido desobedientes en otras cosas, sí, ya sé que me van a decir, ellos fueron los que pidieron la crucifixión de Cristo, y normalmente la gente que no entiende la palabra es la que hace este tipo de comentarios, ¿verdad? Los que no entienden, ¿verdad? Que el Señor lo determinó así para que por la equivocación de Israel, según lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, ¿se acuerdan que yo les he platicado que Pablo cuando comenzó a escribir acerca de este tema y lo entendió, se maravilló, ¿verdad?
Dijo, oh, grandeza de las maravillas y de los pensamientos de Dios, ¿quién podrá entenderlos o quién podrá ser su consejero, verdad? Porque Pablo, hermanos, cuando estaba entendiendo este misterio de cómo Dios mismo preparó la equivocación de Israel, ¿sabe para qué? ¿Sabe cuál era la intención de la equivocación de Israel, hermanos? No reconocer que ella había venido. La intención, hermanos, de que Dios preparara la equivocación de Israel era darnos la oportunidad a nosotros, ¿eh? Los que no éramos pueblo, y el apóstol Pedro lo aclara y dice, porque nosotros los que no éramos pueblo, ahora hemos sido llamados también para ser real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa, ¿sí? Pueblo adquirido por Dios. Oigan, ¿eh? ¿Pueblo qué? Adquirido por Dios. ¿Cómo nos adquirió el Señor, hermanos? ¿Dónde nos adquirió el Señor? En el momento que Él es crucificado en esa cruz del Calvario, nosotros nos convertimos en pueblo adquirido. Pero déjeme le digo que tenemos que darle gracias a Israel, ¿eh? Y lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, y dice, porque si su equivocación de Israel resultó ser salvación, ¿cuánto más será su restauración, sino vida de entre los muertos? Hermanos, nosotros vamos a ver una restauración del pueblo de Israel aquí en la tierra para este tiempo. Y ahí dice la Escritura que el resultado de esa restauración o de esa reconciliación de Dios con Israel va a ser vida de entre los muertos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos va a tocar ver si es que nos da Dios el privilegio? No sé, hermanos, no sé qué veremos, pero ahí está ya profetizado por el mismo apóstol Pablo que la restauración de Israel va a traer como resultado vida de entre los muertos, ¿sí? Ahorita todavía no hay esa reconciliación. Israel todavía sigue negando a Jesús como Salvador, como Mesías. Pero en el momento que venga esa reconciliación, hermanos, porque la va a haber, lo dijo Pablo, y quien se atreva a decir lo contrario, ¿verdad? Tendrá que vérselas con Pablo también algún día, si es que llegan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo lo dijo, hermanos, y lo dijo inspirado por el Espíritu Santo. Pedro lo dijo también, ¿sí? El Apocalipsis de Juan lo dijo también, aquí que él viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, dice, harán lamentación por él. Está profetizado, hermanos, que va a haber una reconciliación de Dios con Israel. Ahora, nosotros estamos hablando de que Israel es el que lleva el conteo del tiempo, hermanos, tenemos que entender esto. A ellos les fue dado el conteo del tiempo. No fue a los romanos, hermanos, no fue a Gregorio, el Papa, no fue a Julio, el romano, a quien le dieron ese conteo del tiempo. Ellos hicieron su propio calendario, como lo hicieron los aztecas, como lo hicieron los mayas, ¿verdad? Cada quien tenía su calendario, pero en este caso nosotros tenemos que entender que el calendario, de acuerdo a las escrituras y a quien Dios le confió las fechas y las cuentas de estos tiempos, fue a el pueblo de Israel. Y no hay para dónde hacerse, hermanos, ¿eh? Quien diga que no es así, nos tendría que comprobar entonces por qué Dios no se dirigió a otro pueblo en el momento que Dios estaba diciendo, para ustedes este va a ser el primero de los meses del año, porque ustedes salen hoy de la esclavitud de Egipto en el mes de la primavera. ¿Quién fue el que les dijo eso, hermanos? Dios. Dios. Claro y simple. Ahora, en el mes de la primavera se celebra la primera de las 7 celebraciones bíblicas, hermanos. En el Levítico capítulo 23 se refrenda este mandato. Si bien es establecido en Éxodo capítulo 12 y Éxodo capítulo 13, en Levítico 23, ahora ya como parte de las leyes, hermanos, oigan, porque el libro de los Levíticos tiene que ver con leyes, ¿verdad? Para los levitas, para los sacerdotes. El libro de Deuteronomio también, el libro de Números, por algo se llama Números, ¿verdad? Se llama Números porque tiene que ver con el conteo de las personas que servían en el tabernáculo, ¿verdad? Cuántos sacerdotes, cuántos cantores, cuántos cargadores del tabernáculo, ¿sí me entiende? Por eso se llama Números, ¿sí? Ahora, dentro de las leyes levíticas, para lo cual hay un libro que se llama Levíticos, y el Señor lo refrendó, hermanos, en el capítulo 23, cuando el Señor le ordenó, oigan, no le pidió consejo a Moisés, ni le pidió opinión, solo le ordenó y le dijo, diles esto a los hijos de Israel, estas son las fiestas que yo he establecido. A ver, no sé
Si quieren, lo buscamos en la Biblia y lo voy a leer directamente de lo que dice en la Biblia para que entendamos, hermanos, la importancia. Levítico capítulo 23. Versículo 1 dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová. Oigan, primer detalle, no las fiestas solemnes de la iglesia ni de nadie, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Ahí está la primera orden, hermanos, un día para el Señor. ¿Sí entendemos? Amén. Sí. Un día de no trabajar, porque hoy mucho cristiano está desobedeciendo en brindarle al Señor este día, porque la gente tiene trabajo, ¿verdad? La gente tiene muchas cosas que hacer, la gente no se quiere despojar de lo material, ni siquiera un día, hermanos. Cuando aquí hay una orden clara y dice 6 días trabajarás, ¿no? ¿Y el séptimo qué? Descansar. Ningún trabajo haréis. Día de reposo. Ningún trabajo haréis. Luego vamos a abordar este tema del día de reposo, hermano, no es el tema hoy, pero hay mucha profundidad también en este tema del día de reposo, pero bueno, no lo vamos a ver hoy. Hoy estamos viendo las fiestas. Versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, oigan, en el mes primero, ¿cuál dijimos que era el mes primero? Abib. Abib, Amén. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ahí está la primera, hermanos, y está dando fecha, ¿sí? La segunda, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Seguida la Pascua, sigue otra celebración que dura 7 días, conocida como la fiesta de panes sin levadura. Se va a terminar el tiempo acá en Zoom, hermanos. Cortamos y reiniciamos en un momento. Sí, amén. Saludos a Facebook, hermanos que todavía están conectados. Saludos, bienvenidos. En un momento continuamos. Entonces, ya me comprendiste aquí la parte de la configuración, ¿verdad? Mira, otra vez lo vamos a... ¿Cuál es? Estaba. ¿Qué pasó, muchachito? ¿Estás inquieto, hijo? Ahí está ya. Aquí hay que encender video, obviamente. Aquí en audio es donde hay que checar, mira. A veces aquí en altavoz se cambia acá y ya no oyes. Tienes que revisar que esté en salida integrada altavoces internos y que el micrófono esté aquí en Yeli BR7, que es esa. Y ya, con eso. ¿Y me escuchas? Sí, hermano, sí lo escuchamos perfectamente. Ya le encontramos aquí la falla a la configuración. Qué bueno. Ok, vamos a continuar. Sí, hermana, qué bueno que sigue. ¿Quién? Sí, nuestra hermana Margarita. Qué bueno, hermana, qué bueno que sigue. De verdad que es bien importante, hermanos, aprender y entender esto. De verdad, se los digo. Lamentablemente, como ya no lo testificó ahorita nuestra hermana Marta, ¿verdad que la gente no entiende, hermana Marta, nada de esto? no, uy, hasta se enojan. Y ustedes ya pueden ver, ahora sí, desde otro ángulo, cómo la gente, hermanos, no tiene precisión respecto a las escrituras, ¿verdad? Y como dice, hasta se enojan, ¿verdad? Hasta se enojan, pero no tienen razón, hermanos, no tienen razón. No tienen razón alguna y ni siquiera lo pueden comprobar, aunque se enojen, no lo pueden comprobar. Entonces, estábamos hablando de que la segunda celebración dura 7 días, conocida como los panes sin levadura, ¿verdad? Yo no me voy a poner a leer todo el capítulo porque nos vamos a alargar. Yo quisiera dejarlo de tarea que ustedes lo lean para que entiendan cómo, hermanos, aquí Levítico 23 nos está marcando y nos está detallando 7 celebraciones, hermanos. 7 celebraciones. Estas fiestas aquí claramente dice que son las fiestas del Señor, ¿verdad? Son las fiestas del Señor. Otra versión de la Biblia dice, estas son las fiestas que el Señor ha establecido. Oigan, ¿quién lo estableció? Esto es lo que yo el día de hoy, hermanos, quisiera dejar bien en claro. ¿Quién lo estableció? Dios, ni siquiera fue Moisés, hermanos. ¿Quién lo estableció? Dios.
Si lo hubiera establecido el mismísimo Moisés, hermanos, que porque a Moisés se le antojó, se le ocurrió, y él hubiera dicho, a mí me da la gana que yo voy a poner esta fecha así, ¿usted cree que hubiera sido válido, hermanos? No, claro que no. Y era el mismísimo Moisés, oiga, estamos hablando del mismísimo Moisés, ¿verdad? Pero, cuando se trata de un papa católico, hombres corruptos y que han ordenado matanzas y que mandaron inquisición a matar miles de personas, y es nada más el corazón de esos hombres, cómo no se tentaban el corazón esos papas católicos para hacer esas atrocidades, pero lo dice el papa y todo el mundo lo cree, ¿no? Sí, Pero aquí en la Biblia estamos viendo, hermanos, que Moisés no tenía esa facultad. Él solamente recibía órdenes ¿de quién? De Dios. ¿Quién establecía estas cosas? Dios. Ahora, ojo con esto que voy a decir, y esta es una pregunta. ¿Se habrá equivocado Dios, hermanos, cuando estableció esto? No. Claro que no. Mire, esta es la palabra clave que yo le hago a la gente cuando la gente empieza con sus ideas de, no, hermano, es que eso ya pasó, eso ya no, eso ya fue, eso ya lo crucificó Cristo en la cruz, ¿no? Así como le dijeron a la hermana Marta, que ya eso ya lo había crucificado Jesús, ¿no? En la cruz. ¿Cuándo? ¿Dónde, hermanos, dice eso? ¿Dónde dice que eso fue clavado en la cruz? Dice la Escritura que lo que fue clavado en la cruz fue el acta de los decretos que había contra nosotros por nuestro pecado. Pero nunca dice, hermanos, que, o sea, ellos piensan que esa acta de decretos es la ley. Y están totalmente equivocados, o sea, ni leer saben esas personas, ¿verdad? Porque un acta de decretos... ¿Sí, hermana? Le digo que no comprenden aún la escritura. ¿No? Nada tiene que ver, hermanos, es acta de decretos con la ley. Si más bien podemos relacionar la ley con el acta de decretos, los decretos son todas las infracciones en contra de la ley, ¿sí? Que había en contra de nosotros por nuestro pecado. Pero la gente lejos de corregirse de su pecado y de aceptar que se tiene que arrepentir y corregir, dice, no, Cristo ya lo cargó en la cruz, yo no tuve que hacer nada más que aceptar su gracia, ¿no? Está muy mal, hermanos, el pueblo cristiano. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿se habrá equivocado Dios, hermanos, cuando escribió esto? ¿O cuando mandó estas ordenanzas, Dios se habrá equivocado? Nunca, Él no se equivoca. Porque eso sería blasfemia, hermanos, Decir que Dios se equivocó sería blasfemia. Ahora va otra pregunta. ¿Se equivocó Dios o es parte de un diseño divino, hermanos? Es un diseño divino. ¿Diseño? Es un diseño de Dios. Así es, miren, hermanos, hermano Alfredo, hermana Marta, hermana Margarita, yo estoy seguro que antes ustedes no habían escuchado que Dios trabaja de esta manera, ¿verdad? A través de métodos para hacer las cosas. No lo habían escuchado, ¿verdad? Nunca. No habían escuchado que Dios sigue pasos, ¿verdad? Que Dios para nuestro crecimiento espiritual nos va brindando a través de la palabra pasos a seguir. No lo habían oído nunca, ¿verdad? No. Pero así es, hermanos. Dios tiene diseños en su palabra con la intención de que aquel que los entienda y los ponga en práctica pueda crecer espiritualmente y alcanzar la estatura del varón perfecto, como lo dice la palabra, ¿sí? Ahora, Dios no se equivocó, hermanos. Hay gente que puede decir, eso fue del Antiguo Testamento, eso no tiene que ver con la iglesia del Nuevo Testamento, pero ¿qué pasa, hermano, si le demostramos que sí está en la Escritura, todo esto marcado también en el Nuevo Testamento? Pues dicen, ay, no lo sabía. Dice la Escritura en Eclesiastés, he entendido que todo lo que Dios hace es perpetuo. ¿Se oyeron? Amén. Y sobre ello nada se quitará, Ni nada se añade. ni nada se añadirá. ¿Sí, sí? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será, porque no hay nada nuevo debajo del sol que no haya sido ya hecho. Estamos entendiendo entonces aquí, hermanos, en este principio, que también tiene que ver con la inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios no cambia.
El apóstol Santiago también lo escribió y dijo, porque en él no hay cambio y no hay sombra de variación. ¿Qué significa? ¿Que Dios, hermanos, estableció esto y luego cambió? No, lo que habló, lo dijo y lo enseñó. Y eso es lo que debe de ser. Nosotros vamos a ir a Acapulco, hermanos, en unos días. ¿Y de qué cree que vamos a hablar allá? De esto. La palabra del Señor. De esto, hermanos, yo lo sentí en mi corazón, llevarles el mensaje de la Pascua a los hermanos, porque ¿saben ustedes que la Pascua se celebra el 1 de abril, hermanos? Según la astronomía, el 1 de abril corresponde al 14 del mes primero, hermanos, del mes de la primavera. El 1 de abril se celebra la Pascua. Y es importante que este mensaje se los demos a nuestros hermanos, que no lo entiendan, ¿verdad? Y de alguna manera cuando damos argumentos sólidos, aunque los hermanos se quieran resistir, hermanos, aunque quieran decir que no es así, no les queda de otra más que acatar lo que dice la palabra, ¿verdad? ¿Se habrá equivocado Dios? De ninguna manera, hermanos. Lo habrá puesto Dios allí nada más porque en aquel tiempo quería rellenar unas páginas y poner unas leyes. De ninguna manera, hermanos. Dios es sabio, Dios es perfecto y si lo puso allí, tenía un porqué, hermanos. ¿Sí? Amén. Tenía un Sí, porqué. amén. Ahora, cuando nosotros entendemos este principio, hermanos, según Romanos 2:20, donde habla acerca, ¿verdad? Y también la carta a los Hebreos, donde habla acerca de que la ley tiene la sombra de los bienes venideros. Y estamos entendiendo entonces que lo que fue establecido en aquel entonces como método ritual, oigan, y entiendan esto, lo que fue establecido en aquel entonces como método ritual, en el Nuevo Testamento a través del sacrificio de Cristo y de la manifestación de la iglesia postrera, se tenía que vivir de manera espiritual lo que quedó establecido, hermanos, en el Antiguo Testamento. Y aquí voy a poner el primero y más claro ejemplo. En el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero, ¿verdad? Sí. Sí. En el Nuevo Testamento, ¿cuál fue el cordero que fue sacrificado? Cristo. Jesús. Vamos a hacer un paralelo del Antiguo y del Nuevo. En el Antiguo Testamento, hermanos, el cordero lo sacrificó toda la casa de Israel, ¿verdad? Sí. 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 En el Nuevo Testamento, ¿quiénes eran los que estaban gritando crucifíquenlo, crucifíquenlo? ¿Quiénes, hermanos? El pueblo de Israel. Israel. ¿No era toda la casa de Israel? Sí. En el Antiguo Testamento, el cordero tenía que ser sin mancha, Sí. sin defecto alguno. En el Nuevo Testamento, hermanos, nuestro Señor Jesucristo tenía mancha. No. No es. Los fariseos lo estuvieron examinando y lo estuvieron tentando, ¿verdad? Cronológicamente nosotros podemos ver ahí en la Biblia que desde el día 10, hermanos, de Aviv, del mes de la primavera, los fariseos ya estaban molestando al Señor, lo estaban queriendo hacer caer en error, ¿verdad? ¿Lo lograron, hermanos? No. No. No lo lograron. Lo examinaron, ¿verdad? Sí. Trataron de buscar un punto de falla en él. ¿Lo encontraron, hermanos? No. Entonces nuestro Señor Jesucristo calificaba para ser el Cordero perfecto. Sí. Amén. Ahora, ¿qué dice la Escritura en Isaías 53, hablando proféticamente acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Mas Él, como Cordero, fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca, ¿verdad? Porque Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por herido de Dios y por abatido, y etcétera, etcétera, todo lo que dice Isaías capítulo 53. ¿Dónde confirmamos esto, hermanos? Iba el etíope leyendo, ¿verdad? Justamente ese capítulo de Isaías 53, cuando se le acercó Felipe, capítulo 6 de Hechos, y Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y aquel dijo, no, ¿cómo lo voy a entender si no me lo explican, verdad? Y entonces Felipe subió a su carruaje y le dijo, este del que está hablando aquí el profeta Isaías acaba de ser crucificado hace unos días. ¿Sí entendemos, hermanos, cómo todo va cuadrando? Amén. Todo va de la mano. Mira, a mí me apasiona todo eso porque cuando le encontramos el hilo, hermanos, nos damos cuenta que no hay falla. Y así hay hermanos, testigos de Jehová, católicos, quien sea, que diga esto no es así. No pueden echarlo para abajo, hermanos, porque no hay forma. Nuestro Señor Jesucristo cumple perfectamente todos los requisitos y características para ser el Cordero del sacrificio.
Y por si esto que les estoy hablando fuera poco, déjenme les digo que según la Escritura, el Señor Jesucristo es crucificado el día de la Pascua. Lo dice la Escritura, y llegó o estaba cerca la Pascua, ¿verdad? De los judíos, y entonces dice que el maestro le dijo a los discípulos, vayan y busquen un lugar donde podamos comer la Pascua, ¿no? Sí. Van a llegar a un lugar donde va a haber un pollino y bueno, etcétera, etcétera. Les dio señales de dónde iba a ser y dice que esa misma noche el Señor entró en aquel lugar, en aquel aposento y partió el pan, hermanos. ¿Verdad? Y oró, bendijo el pan y lo repartió y luego bendijo la copa y la repartió y luego les dijo clarito, hagan esto en memoria de mí. El Señor nunca dijo, esto ya quedó clavado en la cruz, yo lo voy a clavar en la cruz, ya queda abolido porque ya no funciona. ¿Verdad que nunca dijo el Señor nada de eso? El Señor dijo, hagan esto en memoria de mí, porque cada vez que lo hagan, la muerte del Señor anuncian hasta que Él regrese. ¿Hasta cuándo tiene que durar esto, hermanos? Hasta que regrese. ¿Hasta qué? Hasta que él regrese. Hasta que regrese. Y además, después de que regrese, el Señor dice, porque no volveré a participar de esto, dijo el Señor, Hasta que aquí con venga ustedes, mi rey. hasta que esté en mi reino. ¿Cuándo viene el Señor a reinar, hermanos? Ya le falta poco. Ah, ok. ¿Y está Él mismo diciéndonos que durante su reino se va a practicar esto? Sí. En su reino sí. ¿Sí? ¿O va a venir el Señor y va a decir, oigan, yo lo abolí cuando lo crucifiqué en la cruz? ¿Sí, hermanos? No, hermanos, nosotros lo tenemos que seguir haciendo hasta que el Señor venga. Y cuando el Señor venga lo tenemos que practicar con Él, porque Él mismo está dando las indicaciones. Y así, hermanos, cada una de las celebraciones. Entre las celebraciones tenemos, por ejemplo, Pentecostés, ¿no? Ustedes saben que en Aposento Alto, Hechos capítulo 2, se vivió aquel Pentecostés, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y aquellos hombres comenzaron a hablar en lenguas y a predicar fuertemente el Evangelio, ¿verdad? Entonces todo tiene que ver, hermanos, la Pascua, como primera de las 7 fiestas que establece el Señor, es una celebración muy importante, hermanos. El apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15 detalla cómo se tiene que celebrar esta fiesta y en qué condiciones espirituales. El apóstol Pablo dice, así que celebremos la fiesta. Fíjese otra vez aquí el apóstol Pablo, hermanos, déjenme ver si estoy dándole la escritura correcta. Primera de Corintios capítulo 15. Creo que no es Primera de Corintios capítulo 5. Espérame, yo se la voy a dar ahorita, me equivoqué. Es, ya se me ve el avión, hermanos, de repente ya. Es capítulo 5, perdón. Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5. Fíjense, yo les voy a leer y con esto nosotros terminamos el día de hoy. Con esta escritura, para que nos quede claro. Sí, yo sé, pero no los quiero cansar. Con esto terminamos hoy. Primera de Corintios capítulo 5, hermanos. Versículo 7. Aquí nos está diciendo, hermanos, el apóstol Pablo, en qué condiciones espirituales tenemos que celebrar esta fiesta, ¿sí? Así que por favor pónganme mucha atención en la lectura, por favor. Oigan lo que dice. Límpiense pues de la vieja levadura y dejen de comer carne los viernes. No, eso no dice. ¿No dice eso? No dice, hermanos, no dice. Dice, límpiense pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así, oigan, de ahí, hermanos, muchas personas agarran este versículo nada más y dicen, ahí dice, hermano, está hablando en pasado, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que ya, ¿no? Pero no leen el versículo que sigue, porque el versículo que sigue, dice el apóstol Pablo, así que celebremos la fiesta. Oigan lo que dijo Pablo, hermanos, ya aquí de verdad es el que no entiende, es porque le tenemos que poner unas orejas de burro, ¿sí? Porque aquí lo dice, hermanos, claro, así que celebremos la fiesta. ¿Sí oyeron?
a quién le estaba hablando Pablo, hermanos? A todos, ¿A quién se estaba dirigiendo Pablo? a todos sus hijos. A todo el pueblo de Ya no a todo el Israel. pueblo, hermanos, ya no. Aquí en este caso Pablo le estaba hablando específicamente a la iglesia del primer siglo, ¿sí? Porque recordemos que para este momento Pablo, el apóstol, ya era uno de los apóstoles, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Sí? Ya era uno de los 12 apóstoles. ¿A quiénes escribían los apóstoles, hermanos? A las Dígalo. iglesias. Les- A la iglesia, ¿verdad? Sí. A la iglesia en sus diferentes lugares donde estaba presente la iglesia de ese tiempo, ¿verdad? Había iglesia en Corinto, había iglesia en Éfeso, había iglesia en Tesalónica, había iglesia en Sardis. Colosia, había iglesia en incluso en Roma, ¿verdad? Había iglesia. Había hermanos, pues, en Roma, había hermanos en Tesalónica, en Corinto, en Éfeso. Ya ellos les escribían los apóstoles, ¿verdad? sí. Entonces, aquí estaba hablándole Pablo a las iglesias, a la iglesia, y le estaba diciendo, celebremos la fiesta, ¿sí? Sí. Sí. Nunca, hermanos, la indicación de uno de los apóstoles fue, no lo hagan. No van a encontrar eso en ninguna parte que alguno de los apóstoles haya dicho, ¿saben que ya no vamos a celebrar esto? ¿No? Nadie, hermano, no lo va a encontrar usted. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Usted cree, hermano, que dejando de comer carne los viernes se alcanza esta sinceridad, hermanos? Creo que no. ¿Cómo se logra alcanzar esta sinceridad, hermanos? Examinándonos. Examinándonos nosotros. Y si nosotros nos Nosotros proponemos ser sinceros, ¿no? Sí. Si nosotros de verdad queremos hacer las cosas bien con el Señor y ser bendecidos por el Señor, entonces nosotros vamos a buscar ser sinceros y ser verdaderos, como lo dice aquí la Escritura. Si panes sin levadura, ¿qué significa pan sin levadura, hermanos? Esto nos lleva a la segunda de las fiestas que se llama así. ¿Qué significa ser un pan sin levadura? No tener Limpiarnos de nuestros pecados. pecados. Eso se llama santificación, hermanos. Santificación. Guardar nuestras vidas del pecado, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, para poder celebrar la Pascua? Guardar nuestra vida del pecado. No dejar de comer carne, hermano. ¿De qué le sirve a la gente dejar de comer carne, pero estar viviendo en la carne? ¿De qué, hermano? ¿De qué sirve? De nada. Lo que tiene que hacer la gente previo, hermano, y no solamente previo, sino guardarse todo el año, es guardarse de la contaminación, hermanos, del pecado en este cuerpo que quiere pecar. Eso es lo que tiene que hacer la gente, lo que tenemos que hacer nosotros. Presentarnos como panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí lo dice también en el siguiente versículo 9 y 10. Que dice, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. Oigan nada más, hermano, oigan nada más lo severo que es la palabra. No os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, oigan, durísimo, hermanos, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, ¿ya oyó? O sea, en otras palabras, yo se lo voy a traducir, el apóstol Pablo no se está refiriendo a los fornicarios, a los ávaros, a los ladrones que son del mundo, no. Está diciendo, no te juntes con los que llamándose hermanos fueren fornicarios, ávaros, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones, con los tales ni aun comáis. Sí. Qué severo, ¿verdad, hermano? Pero ahí está. Amén. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Pues a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de medio de vosotros. Aquí este capítulo, hermanos, este versículo está hablando acerca de un problema que estaban viviendo allá en la iglesia de los Corintios, ¿verdad?
un problema de perversidad, de fornicación severa dentro de la iglesia. Y oigan lo que dijo el apóstol Pablo: quiten de en medio de ustedes a ese perverso. ¿Qué estaba diciendo el apóstol? Limpiar. Échenlo para afuera, esa persona no debe de estar dentro de la iglesia. Para que vean que había disciplina en la iglesia, hermanos, ¿eh? Sí, Había amén. disciplina en la iglesia en ese tiempo. Entonces, hermanos, le vamos a dejar hasta hoy, digo, hasta aquí por el día de hoy. ¿Qué les parece? ¿Sí comprendimos algo, hermanos? Claro que sí. Sí, hermano. Mire, tal vez le hemos repetido esto, pero la intención es que yo quiero que con cada repetición ustedes vayan captando más la información, ¿sí? Que la vayan Sí, amén. grabando y que también en su momento puedan compartirle este mensaje a otras personas. Sí, amén. Aunque se enojen, ¿verdad? Así como nuestra hermana Marta nos está diciendo que ella lo compartió con esta persona, que pues se enojan, hasta le quitaron le han de haber arrebatado la invitación, ¿verdad? Pero no se pierde de nada, hermana, o sea... No, hermano, pero pues yo como le dije, lo que pasa es que, mire, de por sí la gente no quiere, no queremos ver, no queremos hacer lo correcto de lo que Dios manda, y si nosotros damos mala información, pues estamos peor. Así No es. debemos de dar lo que nosotros creemos, ni lo que la demás gente cree o nos ha impuesto. Debemos de basarnos a lo que nuestro Señor nos dejó en las Escrituras. Así es. ¿Ustedes Pero creen, nada más hermanos? usando nuestra Biblia. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que el católico es consciente de esto, hermanos? No. Que el Claro que creyente el creyente entienda que se tiene que santificar, que tiene que guardarse del pecado. No, hermanos, llega la Semana Santa, y la gente católica anda borracha, anda en hoteles, andan en la fornicadera, andan en las playas con bikinis diminutos. No hay conciencia, ¿sí? Y nosotros sí tenemos que decir lo que realmente dice la palabra. Nos tenemos que examinar y guardarnos, hermanos, de contaminación y de pecado para poder ser aceptos delante del Señor. Vamos a continuar el día domingo con esta enseñanza, sí, para que entendamos, hermanos, a precisión y a profundidad por qué lo hacemos y qué tiene que ver con nuestras vidas espirituales. Amén. Sí, el día domingo tenemos una convivencia, recuérdenlo, hermanos, no falten. ¿Sí va a estar, verdad, hermana Marta? Sí, hermano, sí. No se le olvide traer a Saide. No, hermano, ya también por ahí pedí que me prestaran otros niños. Ándele, pues que vamos a tener una piñatita y por ahí inviten a quien gusten invitar, hermano Alfredo. Sí, amén. Sí, claro que sí. Bueno, pues por hoy, hermanos, vamos a orar y vamos a terminar por esta noche. Padre, te bendecimos, te honramos, te damos gracias, Señor, por este momento, por este tiempo, por tu palabra, que es apasionante, Señor, estar entendiendo, estudiando, escudriñando tu palabra. Gracias por tu palabra es vida eterna, Señor, es el camino que nos lleva a comprender cómo podemos obtener nuestra salvación, Señor. Así que gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, y porque nos amas tanto que nos dejaste la información necesaria, Señor, para poder alcanzar ser salvos. Gracias por mis hermanos que se han conectado esta noche, Señor, los que estuvieron acá en Facebook, en Zoom. Señor, te pido algo esta noche, y es que nuestras palabras no causen daño, Señor, que no vayan cargadas de una intención dañina nunca, Señor, hacia nadie, sino que sea con la intención de edificar siempre, Señor. Así que hoy en esta noche tú conoces mi corazón y sabes que no hablo estas cosas con el afán de lastimar, Señor, sino con el anhelo de informar. Y eso es lo que queremos hacer. Así que bendice a mis hermanos que han escuchado en esta noche. Y Padre, permítenos seguir adelante hablando acerca de tu palabra, Señor. Ahora que vamos a Acapulco, permítenos, Señor, que esta palabra también que vamos a compartir allá sea de edificación con nuestros hermanos de las iglesias pentecostés, Señor, y que sigamos dando fruto en el sentido espiritual al estar hablando tu palabra de la manera más correcta posible, Señor, apegándonos a lo que está escrito. Así que hoy te damos gracias, permítenos descansar, te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, Amén. amén. Dios los bendiga, hermano Alfredo, hermana Marta. Gracias igualmente a Dios los ustedes. guarde. Dios bendiga. Junior, que ya se durmió. Ya se durmió el Junior. Qué bueno que se quírelo. Invito, Lisa, a Nene, por favor, Írelo de nada parte más. de nosotros. La Mira hermana nada Nene más. está un poco indispuesta. Se le ha estado bajando la presión en esta semana y estamos al pendiente de ella. Por eso no vengo aquí a Se conectó. compartir la Bueno, enseñanza. cuídela, hermano. Pero, Cuídela y vamos a orar por ella. ¿Eh? Sí, que pues son tan amables porque Cualquier sí, cosa sí, que Necesito necesiten y ocupen, ya sabe, avisen. Avísenos, con mucho gusto, por gracias, favor. gracias. Y bueno, Gensum Gracias. también, Dios los bendiga, hermana Margarita, buenas noches. Dios la bendiga, la guarde. bendiciones, hermano. Ojalá Sí, sí. y pueda estar el domingo, con nosotros para la convivencia. También es una celebración el domingo que vamos a llevar a cabo, bíblica, llamada Purim. El domingo vamos a explicar un poco de ello, acerca de ello, así Sí, que amén. por favor, acompáñenos. Y por hoy, pues que Dios los guarde, hermanos, que Dios los bendiga. Bendiciones a todos, que descansen. Amén, Hermano, bendiciones. bendiciones. Adiós. Sí, hermanos, buenas noches. Entonces, Martita, Adiós, me saluda la hermana. yo le digo de su parte, muchas gracias. Bye. Hasta luego. Bueno, pues terminamos en Zoom y ahora terminamos en Facebook. Bendiciones. Bye. Primero Dios, sí, hermana, no falte, va a estar bonito. Para que le pegue la piñata. Dios la bendiga. Bendiciones, buena noche.